¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Soy Robertino y vamos a hacer un pronóstico para la Copa Libertadores de América. En este caso para el Club Atlético Boca Juniors y Nacional de Montevideo, partido en el cual Nacional va a jugar de local en el Gran Parque Central, en el Estadio Gran Parque Central. Va a jugar Nacional de Montevideo de local contra el Club Atlético Boca Juniors este miércoles 2 del 8 a las 21 horas por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Así que vamos a ver qué pronóstico tenemos al día de hoy, domingo, de este gran clásico rioplatense. Vamos a poner la primera carta identificatoria para Nacional de Montevideo ya mismo, sin perder el tiempo. Carta identificatoria para Nacional, carta identificatoria para Boca Juniors. Primer tiempo, primera parte para Nacional de Montevideo, primera parte para Boca Juniors, segunda parte del primer tiempo para Nacional de Montevideo, segunda para Boca Juniors, segundo tiempo, primera parte para Nacional Boca y final Nacional y Boca Juniors. Vamos a ver qué pasa en este gran partido de octavos de final, partido de ida, recordemos, se define en la Bombonera esta llave. Así que bueno, Boca viene jugando mucho mejor, Nacional de Montevideo tiene un equipo que a priori parecería no poder hacer demasiado, pero Boca también es un equipo inconstante en su juego, aunque ha ganado los últimos partidos desde que Riquelme tuvo alguna actitud de recibirlos a las 4 de la mañana y tener una charla, cambió bastante. Pero bueno, la única verdad es el verde césped, como digo siempre, así que vamos a ver qué carta identifica Nacional de Montevideo en este partido. La carta es la Emperatriz. Nacional de Montevideo, recordemos, es un glorioso equipo que tiene muchísimas Copas Libertadores. Así que sale a demostrar quién es Nacional de Montevideo en la historia de la Copa Libertadores, algo que los uruguayos tienen muy en claro. Así que bueno, la Emperatriz sale a demostrar su juego Nacional, cuidado con esto. Y Boca sale muy mal a jugar el partido. Boca que es raro esto, ¿no? Porque viene con la noticia de Cavani, la contratación de Cavani y demás, después de haber jugado un buen partido el fin de semana. Pero bueno, Boca tiene algunos problemitas antes del comienzo del partido, parecería. Algunos enojos, algunas cuestiones internas. Y no sale muy bien posicionado en este partido. Salen con bastante temor. Yo supongo que debe haber algún inconveniente con los jugadores, con esta renovación de la plantilla. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo sale esto en lo largo del partido, ¿no? Lo que sí se ve es que no sale muy bien predispuesto Boca y que Nacional sí sale bien predispuesto. Primera carta para Nacional de Montevideo, la Torre. Primera carta para Boca, la Templanza. Carta para Nacional de Montevideo, la Estrella. Carta para Boca, la Sacerdotisa. Nacional de Montevideo, el Mundo. Boca, el Sol. Nacional de Montevideo, el Sacrificio. Y Boca, los Enamorados. Así que bueno, esto es lo que tenemos en cartas. Y vamos a analizar ya mismo cómo se va a desarrollar este partido. Bueno, ¿cómo empieza el partido? Empieza Nacional de Montevideo con la carta de la Torre. La carta de la Torre es una de las peores cartas que pueden salir, a pesar de que Nacional sale, o sea, la actitud, digamos, lo que el técnico les habla. Eso es lo que estamos viendo cuando hablamos de la carta identificatoria, que yo nombro siempre en mis partidos, en mi forma de leer el tarot. A veces me dicen, esa no la contás. O sea, hay gente que juega al tarotista desde afuera, pero la tirada la armo yo sé cómo funciona. Y se las he explicado siempre. Así que esto es lo que se habla antes del partido, con qué estrategia sale cada equipo y qué motivación. Nacional sale muy bien, Boca sale muy mal, pero sin embargo en la cancha Nacional está mal parado, hay problema de posicionamiento, no hay buena comunicación entre los jugadores y está la Torre. El problema existe en defensa,
y Boca sale tranquilo con la templanza y les diría que convierte. Así que hay ventaja para Boca Juniors en los primeros momentos. Después sale la carta de la estrella para Nacional de Montevideo, una carta de buena suerte, de empezar a armarse en el juego, de empezar a estar mejor, pero Boca juega con la sacerdotisa. Digamos que trata de esconder su juego, de esperarlo a Nacional, a pesar de que se recompone y Nacional no termina de armar algo que sea interesante, no termina de lograr algún efecto en su juego. Después se da una situación en el segundo tiempo donde Nacional sale a revertir el resultado favorable a Boca. Ojo, recuerden, no tengo por qué pegar el resultado, ¿no? También hay gente que me dice, salió 3-1 en vez de 2-1. Yo les digo las tendencias de hoy y esto se puede modificar hasta el día del partido. Pero bueno, dentro de todo debería mantenerse esta energía. Esto es en este momento. Nacional sale con mucha actitud y Boca también en el segundo tiempo. Acá vamos a ver un partido más cercano a las dos áreas y es probable que cada uno de los equipos convierta un gol. No sé si es primero el de Boca o primero el de Nacional que empata y después Boca saca una diferencia nuevamente. Pero la carta del mundo es casi tan buena como la del Sol. O sea que podrían ser 3 goles si el resultado no es equivocado. También podría ser que estas dos cartas se anulen entre sí y ninguno de los dos equipos convierta, pero la ventaja sigue para Boca. Nacional después pone un gran sacrificio dentro de la cancha para levantar el partido, la verdad que los jugadores dan todo, pero Boca tiene la carta de los enamorados y resulta muy muy difícil que Nacional pueda empatar el partido. Sin embargo, la actitud de Nacional con el sacrificio podría llegar a dar resultado, pero la carta del mundo también tiene una diferencia con el Sol, pero yo les diría que igualmente no consigue levantar el resultado y el partido lo termina ganando Boca Juniors de visitante contra Nacional de Montevideo en su propio estadio. El tema es por qué diferencia. No puedo arriesgar, a veces me dicen te equivocaste en el resultado. Es probable. La posibilidad para mí que hay acá es, me van a decir, dijiste un montón de posibilidades. No, hay un gol de diferencia para Boca. Puede ser un 1-0, un 2-1 o incluso un 3-2, pero no, 3-2 no, por el tipo de juego que hay no lo veo. Para mí es un 2-1 si me tengo que jugar por un resultado a favor de Boca, o un 1-0. Hay un gol de diferencia a favor de Boca en el resultado. La verdad que Nacional prometía mucho, pero termina saliendo mal en el primer tiempo. Eso le cuesta muy caro y cambia el resultado del partido. Así que este es el pronóstico para el partido de ida, Nacional de Montevideo, Boca Juniors. Muchas gracias, hagan su comentario, díganme cómo ven ustedes el partido. Si quieren suscríbanse al canal y pongan like en el video. Que tengan un excelente día.